Buenas tardes, vamos a leer en esta ocasión dentro de, pues de los libros, de las obras correspondientes a historia del mundo contemporáneo. En este caso, pues el prólogo de la famosa obra de Carlos Marx, El 18 de Brumario, donde pues hace un recorrido, una crónica, una valoración con un estilo lleno de pleonasmos, muy gráfico, muy crítico, del golpe de Estado de diciembre de 1851 por Luis Napoleón Bonaparte, con esa famosa, ese famoso acerto, esa famosa frase de Marx que toma de Hegel: la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa, ¿vale? Lo que vamos a leer es el prólogo del autor, de Carlos Marx, a la segunda edición de 1869, porque esta obra pues se entregó de manera fasciculada en una revista de Estados Unidos, ¿no? De alemanes afincados en Estados Unidos. De manera prácticamente coetánea a los hechos, donde se le pidió a Marx pues, una valoración de lo que había ocurrido en la Francia bueno, pues revolucionaria 1848 y cómo aquello había derivado en la dictadura, perdón, en el Segundo Imperio de Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napoleón Bonaparte. Y bueno, pues Marx tituló a esta obra el 18 Brumario, haciendo alusión a la fecha en la que dio el golpe de Estado el genuino Napoleón Bonaparte. Bien, vamos a leer el prólogo, que es muy corto y muy interesante y muy ilustrativo de la situación que se va a vivir en Francia tras la proclamación de la Segunda República, ¿no? Y cómo ello va a derivar un enfrentamiento entre la Asamblea Nacional, primero Asamblea Constituyente, después Asamblea Nacional Legislativa, y la miríada de partidos políticos que van a terminar pues tragando, apoyando a Luis Napoleón Bonaparte, por lo cual podemos hacer un paralelismo quizás con el actual mandato de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? ¿Vale? Muy bien, pues vamos a leerlo rápidamente. Aquí lo tenemos. Prólogo del autor a la segunda edición de 1869. Pueden utilizar ustedes las ediciones que consideren, ¿vale? Yo estoy utilizando aquí, en este caso, un PDF que me he descargado de la biblioteca de Friedrich Engels, que, por cierto, tiene también su propio prólogo a la edición, y en un futuro vídeo pues lo podemos leer también, ¿no? ¿Vale? Dice así: mi malogrado amigo José Weidemeyer se proponía editar en Nueva York, que yo aludiera a esta edición en un semanario norteamericano, a partir del 1 de enero de 1852, es decir, una fecha inmediatamente posterior al golpe de Estado de Luis Napoleón Bonaparte, un semanario político. Me invitó a mandarle para dicho semanario la historia del coup d'état, ¿de acuerdo? Esa expresión francesa que podemos asimilar a golpe de Estado. Le escribí, pues, un artículo cada semana, hasta mediados de febrero, bajo el título de El 18 Brumario de Luis Napoleón, de Luis Bonaparte. Entre tanto, el plan primitivo de Weidemeyer fracasó. En cambio, comenzó a publicar en la primavera de 1852 una revista mensual titulada Die Revolution, cuyo primer cuaderno estaba formado por mi 18 Brumario, dice el autor, dice Marx, ¿vale? Que ya pues tenía una trayectoria periodística, crítica, y ya estamos aventurando, bueno, pues tras la publicación en 1848 del Manifiesto Comunista, ese Marx de tendencia más economicista, ¿no? Tendencia más economicista, aunque esto es una obra política. Ya posteriormente pues publicará su obra en varios volúmenes de Das Kapital, del Capital. Bueno, algunos cientos de ejemplares de este cuaderno salieron camino de Alemania, pero sin llegar a entrar en el comercio de libros propiamente dicho.
un libro alemán que se las daba de tremendamente radical a quien le propuse encargarse de la venta, un librero, perdón, a quien le propuse, dice Marx, encargarse de la venta, rechazó con verdadera indignación moral tan inoportuna pretensión. Como se ve por estos datos, la presente obra nació bajo el impulso inmediato de los acontecimientos y sus materiales históricos no pasan del mes de febrero de 1852, es decir, prácticamente coetáneo a los hechos del golpe de Estado con el que se abrirá el Segundo Imperio, que finalizará, como hemos estudiado, como hemos visto, en la batalla de Sedan, en la guerra franco-prusiana, cuando las tropas napoleónicas pues, son arrasadas, son derrotadas por el canciller Otto von Bismarck, ¿vale? Vale, perdón, creía que se me había ido. Bien, un momento, por favor. Ahí. La actual reedición se debe en parte a la demanda de la obra en el mercado librero y en parte a instancias de mis amigos de Alemania. Entre las obras que trataban en la misma época del mismo tema, solo son dignas de mención dos, dice Marx. Napoleón Le Petit, es decir, el pequeño Napoleón, de Víctor Hugo, y Coup d'État, del anarquista Proudhon. Víctor Hugo, critica Marx, se limita a una amarga e ingeniosa invectiva contra el editor responsable del golpe de Estado. En cuanto al acontecimiento mismo, parece en su obra un rayo que cayese de un cielo sereno. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esa es la frase, la caracterización que hace Víctor Hugo del golpe de Estado, como si hubiese sido algo natural, ¿no? Marx se pretende a lo largo de toda su obra ver que no es así, ir a las causas inmediatas del golpe de Estado con el que se alumbró el Segundo Imperio y el triunfo, bueno, pues de distintos sectores de la burguesía que vuelven a controlar el poder político en Francia tras los intentos proletarios, tras los intentos revolucionarios de los talleres nacionales de 1848. En cuanto al acontecimiento mismo, parece en su obra un rayo que cayese de un cielo sereno, dice Víctor Hugo. Bien, no ve en él más que un acto de fuerza de un solo individuo, como si todo hubiera sido por obra y genio de Luis Napoleón Bonaparte. No advierte que lo que hace es engrandecer a este individuo en vez de empequeñecerlo, al atribuirle a Luis Napoleón Bonaparte un poder personal de iniciativa que no tenía paralelo en la historia universal, ¿no? Esto pues se entronca con esa historia personalista de grandes héroes que encarnaba Carlyle. Por su parte, Proudhon intenta presentar el golpe de Estado como resultado de un desarrollo histórico anterior, pero entre las manos la construcción histórica del golpe de Estado se le convierte en una apología histórica del héroe del golpe de Estado. Es decir, que critica las obras de Hugo y critica las obras de Proudhon, atendiéndonos al genio personal, a la obra personal de Luis Napoleón Bonaparte, y Marx se encargará a lo largo de todo su trabajo de desentrañar que esto no es así, que siempre hay condiciones materiales, económicas, estructurales detrás de determinadas decisiones políticas. Cae con ello en el defecto de nuestros pretendidos historiadores objetivos. Yo, dice Marx, por el contrario, demuestro cómo la lucha de clases, recordemos su obra La lucha de clases en Francia, creó en Francia las circunstancias y las condiciones que permitieron a un personaje, y lo llama así, mediocre y grotesco, representar el papel de liberador, el papel de héroe. Una reelaboración de la presente obra la habría privado de su matiz peculiar. Por eso me he limitado simplemente en esta edición a corregir las erratas de imprenta. Es decir, no quiere cambiar nada de lo que había escrito en 1852 y a tachar las alusiones que hoy ya no se entenderían. La frase final de mi obra, pero si por último el manto imperial cae sobre los hombros de Luis Bonaparte, como así fue, la estatua de bronce de Napoleón se vendrá a tierra desde lo alto de la columna de la Vendôme, ya es una realidad. Y efectivamente esto conecta con los sucesos de la Comuna de París, donde se hace caer, se hace derruir, se tira al suelo la columna de la plaza del mismo nombre con la estatua, con la escultura de Napoleón Bonaparte, ¿no? En lo que llama Marx
el triunfo o la plasmación o la concreción de una dictadura del proletariado en los meses de la Comuna. El coronel Charras abrió el fuego contra el culto napoleónico en su obra sobre la campaña de 1815. Desde entonces y sobre todo en los últimos años, la literatura francesa, con las armas de la investigación histórica, de la crítica, de la sátira y del sainete, ha dado el golpe de gracia a la leyenda napoleónica. Fuera de Francia se ha apreciado poco y se ha comprendido aún menos esta violenta ruptura con la fe tradicional del pueblo, esta formidable revolución espiritual. Finalmente confío en que mi obra contribuirá a eliminar ese tópico del llamado cesarismo, todos obras de grandes hombres, tan corriente sobre todo actualmente en Alemania, ¿no? Una Alemania que está construyendo la unificación gracias a pues, la guerra de los ducados, la guerra austro-prusiana y finalmente con la guerra franco-prusiana que supone la anexión de esos territorios fronterizos de Alsacia y Lorena. En esta superficial analogía histórica, dice Marx, se olvida lo principal. En la antigua Roma, donde no existía capitalismo, ¿de acuerdo? La lucha de clases solo se ventilaba entre una minoría patricia privilegiada, entre los libres ricos y los libres pobres, mientras que la gran masa productiva de la población, los esclavos, en un sistema esclavista, económico esclavista, formaban un pedestal puramente pasivo para aquellos luchadores. Se olvida, termina Marx, la importante sentencia de Sismondi. El proletariado romano vivía a costa de la sociedad, mientras que la moderna sociedad vive a costa del proletariado. La diferencia de las condiciones materiales, económicas, de la lucha de clases antigua y moderna, es tan radical en sistemas productivos, en sistemas de producción, en relaciones de producción diferentes, según Marx, que sus criaturas políticas respectivas no pueden tener más semejanza las unas con las otras, y aquí viene la ironía marxista, que el arzobispo de Canterbury y el pontífice Samuel, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues hasta aquí este bello prólogo de la obra El 18 Brumario, una obra política, pero donde tiene ese trasfondo también economicista que va a caracterizar al pensamiento marxista. Muchísimas gracias por acompañarme en esta lectura y hasta la próxima.